¿Todos estamos ahí ubicados? En este relato aparece una frase que lo va a ayudar, ojalá lo ayude a usted a salir de un montón de dudas. Pero la frase, no sé si usted y yo la estaremos viviendo. En los últimos días hemos encontrado frases en la palabra de Dios que nos ubican en puntos que resuelven situaciones difíciles de nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, hemos hablado, hermanos, de lo que es sana doctrina. ¿Se acuerdan? Dice Tito, Pablo a Tito, que la sana doctrina es que los ancianos sean sobrios, sanos en la fe, prudentes, que las ancianas sean prudentes, amadoras de su cuidadosas de su casa, que los jóvenes sean prudentes, que los trabajadores sean sujetos a sus patrones. Sana doctrina. Hoy vamos a encontrar una verdad muy linda que ojalá nos ayude, pero alrededor de esa verdad, hermanos, lo que hemos venido meditando en los últimos días, y que por el amor de Dios hacia los hermanos que no han podido estar en semana, vamos a repetir grandes cosas de las que hemos venido trabajando para que no pierdan nada de lo que otros hermanos han recibido. Listo, entonces ahí en Juan capítulo 3 encontramos un relato que está metido dentro de un problema grandísimo, pero grandísimo, que está ocurriendo en aquellas congregaciones que reciben esta carta de aquel tiempo, y que si aquellas lo estaban recibiendo, ¿cómo será para el día de hoy? Habíamos leído el día miércoles en el versículo 18 del capítulo 2, observe el 2:18, que el anticristo o muchos anticristos ya habían surgido. ¿Lo tiene ahí el 2:18? Muchos anticristos ya habían surgido. Y en el capítulo 4, versículo 3, también nos dice que ya el anticristo estaba en el mundo. Cuando Juan está escribiendo la carta, dice ahí en el 4:3, primero Juan 4:3. Y compartíamos, hermanos, que a pesar de lo que implicaba, yo no sé si usted estaría feliz hoy día de que le dijeran que alguien en contra de Cristo va a llegar a su casa, que alguien en contra de Cristo va a llegar a su familia, le va a enseñar a su hijo, a su hija. ¿Cómo reaccionaría usted? Bueno, esto es lo que el apóstol Juan trata de mostrarle a la iglesia, pero lo va a hacer desde un ángulo, hermanos, increíble en cómo lo presentó. No va a contrarrestar prácticamente la enseñanza que este monstruo traía, sino que nos va a ubicar en el aspecto que hemos venido meditando. Entonces, ya vamos a pasar ahí el capítulo 3 a versículos 6 para tener las ideas que nos van a llevar a la gran idea. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Voy a repetir esa expresión para que usted entienda qué es pecar en ese relato. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Es el que vive en una práctica pecaminosa es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué hemos creído en el Hijo de Dios? Para que Él deshaga las obras del diablo que hay en nosotros. ¿Sí? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios, hermano, para que usted analice la gran verdad que Dios le transmite, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido
de Dios. En este versículo, hermanos, hay una gran verdad que la hemos visto de otras maneras. Y tiene que ver con la esencia que el Espíritu Santo trata de buscar en los cristianos. Una de las esencias, hermanos, es darnos cuenta si hemos nacido de Dios. Mire que el diablo ha distorsionado mucho el creer de las personas, porque cada uno está enfocado en un aspecto doctrinal. Nosotros creemos esto, aquí se cree esto, acá se practica esto. Y este versículo, hermano, nos está sacando de esa gran mentira. El versículo está diciendo: todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. Es una gran verdad, hermanos, que usted debe examinar en su vida. ¿Soy o no soy hijo de Dios? ¿Cómo lo tengo claro? En cuanto a mis prácticas diarias. ¿Son pecaminosas? Y vamos a detenernos aquí, porque creo, no sé si lo han hecho, que han meditado en el Salmo 19:14. En ese Salmo, nuestro corazón y nuestra mente debieron estar meditando en esos días en que las palabras que salgan por nuestra boca y los pensamientos que generen nuestro corazón deben ser, ¿se acuerdan? ¿Deben ser qué? Gratos delante de Dios. Entonces, póngase a pensar en este momento: ¿cuántos pensamientos feos generó su mente en los últimos 2 días? ¿Sí? ¿Cuántas palabras? ¿Y por qué la pregunta, hermano? Mire bien el 10. Perdón, el 9. Porque la simiente de Dios permanece en usted. ¿Por qué usted debe generar tanto pensamientos como palabras sanas? Porque la simiente de Dios está en usted. Ahorita retomamos esa idea también. Entonces dice el 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Oiga, escuche esta parte. Jesús le enseñó durante toda su peregrinación aquí en la tierra. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. No hay mayor forma de darnos cuenta si estamos en Dios. Nos vamos a dar cuenta ahora que este dato, que nos amemos unos a otros. Versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Atención. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ya uno sabe que el pecado de la envidia fue derribando el corazón de Caín. Y dice Dios allá en Génesis 4 que el ánimo de este muchacho empezó a decaer, ¿verdad? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Este versículo nos va a ayudar a todo lo que vamos a mirar, hermanos. ¿Cómo uno darse cuenta que uno es un hijo de Dios? Porque ya las personas que saben que hemos obedecido el Evangelio y que ellos no conocen de Dios de la manera en que nosotros empezamos a conocer, empiezan a dar como pasos hacia atrás en su relación con nosotros. Porque ya empiezan a notar, así sea 1 centímetro de diferencia. ¿Sí? Pero si no han notado esa diferencia, no te van a aborrecer. Se van a complacer contigo. Todo bien, todo chévere. Va a la iglesia, pero sigue igual, ¿no? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Ahí, por favor, la lectura. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El domingo pasado miramos algo con relación a esto. Yo tengo una familia en la carne, muy numerosa, por cierto. Muy numerosa. Hace 30 años, cuando mi abuelito murió, contaron los nietos de él y éramos 67. Entonces mi familia por el lado ese es larga. Pero tengo una familia en la fe. Y aquí me está diciendo que la manera de yo saber qué pasó de muerte a vida es en que amo a mis hermanos en la fe. ¿Entiende? Dice ahí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, atención a este dato, el que no ama a su hermano
permanece en muerte. Voy a repetir la expresión. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahora concéntrese mucho en el 19, porque aquí viene la expresión que el Espíritu Santo quiere llevar a su corazón para que usted tenga una tranquilidad. Atención, léalo por favor. ¿Cómo dice el 19? Ajá. ¿En qué conocemos que somos de la verdad? Una gran disputa se ha generado en el mundo religioso de los últimos tiempos. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Una gran discusión, hermano. ¿Y quién la tiene? Cada uno la tiene, ¿no? Pero aquí hay una gran luz para saber quién es de la verdad. ¿Cuál es esa idea? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? ¿En qué sabemos, hermanos, que somos de la verdad? En que amamos a nuestros hermanos y en que no practicamos el pecado. ¿Está entendiendo la idea, hermano? O sea, para estar en la verdad y creer que uno está en la verdad, el diablo ha generado una cantidad de banderas doctrinales, ¿sí? Y que cada denominación ha agarrado estas banderas y se las tira a otros en la cara. Pero la gran bandera de la doctrina de Jesús es ¿cuál? El amor. No hay más. Deténgase un momento ahí. Y vamos a recordar unas palabras del Espíritu Santo en una pregunta. ¿Alguno de los que está acá pudiera mencionar ahora mismo cuál es el misterio más grande o cuáles son los misterios más grandes que se han estudiado en los últimos tiempos? Misterios de la Biblia. ¿Alguien tiene alguno de esos grandes misterios? La resurrección. Temas misteriosos. Temas. A ver, voy a ser más claro con la pregunta. No he sido claro con la pregunta. En los últimos tiempos han surgido muchos temas de la Biblia que han generado grandes discusiones y grandes doctrinas. Y que para muchos son misterios. ¿Sí? Digamos, el tema del matrimonio, el tema de la prosperidad, ¿sí? La unicidad y Trinidad, el diezmo, bueno, grandes misterios. Entonces, el Espíritu Santo dice, vea, si nosotros llegásemos a conocer todos los misterios, ¿cuáles misterios? Sí, voy a repetir, el Espíritu Santo nos dice que si llegásemos a conocer, a entender todos los misterios y no tenemos amor, ¿qué dice? De nada. Entonces, parece ser, hermanos, que la gran identidad, y lo decíamos en estos días, el ADN del cristiano no son los temas doctrinales que maneja la Biblia. La esencia pura de la vida cristiana son estos dos elementos que el Espíritu nos está mostrando aquí, que son no practicar el pecado y el amarnos los unos a los otros. Ahora, quiero que lo miremos de una manera sencilla, mirando el versículo 24 y el versículo 9. En el 24 y el 9 dice: todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él.
¿Cuál es esa simiente? Vamos al versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Mira la simiente. Por el Espíritu que nos ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes, yo paso a creer que todos y muchos, incluso los que no están acá, han vivido situaciones en las que el Espíritu Santo obró en su vida, hizo algo que usted no lo esperaba y usted salió de algunas situaciones internas. Hablo de situaciones internas en el corazón. Estoy convencido, hermano, que la simiente que mora en usted, por lo que dice la palabra, estoy convencido, ¿verdad?, le ha ayudado a usted en eso de no practicar el pecado, a tener tentaciones fuertes encima suyo. ¿Le ha pasado? Y a declinar. Hay una simiente grande. Lo que pasa es que no la estamos valorando. Esa simiente genera entonces la idea que Jesús transmitió cuando le preguntaron. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Aquí dice, el que guarda sus mandamientos. A él le preguntaron cuál era el gran mandamiento, ¿se acuerdan? Y él dijo, ¿cuál? Amarás a tu Dios y amarás a tu... Y dice en su parte final, de esto depende toda la ley. O sea, en otras palabras, hermanos, aunque esta primera carta de Juan está hablando de un monstruo llamado el anticristo, de muchos anticristos que ya habían surgido y que se han levantado cuantas veces se han levantado falsas enseñanzas, la manera de que cada uno de nosotros contrarrestemos cualquier falsa enseñanza, voy a repetirlo, según este relato, ¿cuál sería, hermanos? Esa manera: aferrarnos al gran mandamiento de amar a Dios. Si usted ama a Dios, atención, con toda ¿qué? Su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, entonces usted podrá cumplir lo que miramos hace 15 días, de que el que no aborrece a su hermano, a su papá, a su mamá, no puede ser mi discípulo. Usted lo va a entender más fácil cuando todas sus energías, sus fuerzas esté inclinada primeramente hacia Dios. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar, vamos a mirarlo aquí mismo, eso le va a ayudar, ahí en el versículo 22, estamos en 1 Juan 3, en el versículo 22, ¿lo tiene? Cualquiera cosa que pidiéremos, ¿qué va a pasar? La recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Miren lo que es amar a Dios. Miren, hermano, cómo nosotros irnos ubicando en el corazón, porque aquí nos va a mencionar el corazón ahora, en lo que es la verdad. Yo no sé si usted, tal vez por mi mente sí pasó, creyó que entonces estar en la verdad era creer las grandes doctrinas que se están estudiando hoy. Yo no sé si por nuestra mente pasó algún día y lo creímos, que la verdad consiste en este tema, en este otro tema. Pero si eso fue así, hermanos, ese versículo 19 nos ayuda. En esto conocemos que somos de la verdad. Pero mira esta frase: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces yo quiero definir a través de la propia inspiración del Espíritu Santo que soy de la verdad. Y quiero tener seguridad en mi corazón delante de Él. ¿Cómo hago, hermano? Entonces el versículo 21 dice: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
Entonces vamos a detenernos acá y hacer una pregunta, hermano. ¿Cuánto confía usted en Dios? ¿Usted confía en Dios? La confianza que usted tiene en Dios es igual, no varía, del amor que usted le tiene a Dios. Y en ese mismo nivel está también el amor hacia su hermano. ¿Sí? Porque aquí va a decir que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces, en el mismo nivel, porque Jesús dijo, el segundo es semejante, el segundo mandamiento del amor es igual, es semejante al primero, no hay diferencia. Entonces usted necesita, hermano, tener seguridad en su corazón. Deténgase muy bien allí reflexionando. ¿Ha pasado por su mente la intranquilidad en algún momento de estar usted en el error? Ha pasado, sí. Hermano, a veces el tema del amor lo utilizan mucho en muchos grupos, lo utiliza incluso el humanismo para creer que porque amamos ya estamos bien, y nos olvidamos. Yo creo que la doctrina de Dios, de Cristo, encierra toda la palabra, y si nosotros, digamos, podemos amar mucho, pero no permanecemos en la doctrina de Cristo, estamos fuera de Él. Entonces a veces no nos podemos enfocar solamente en una conclusión sabiendo que Dios nos dijo, en la suma de la palabra está la verdad, pero para yo llegar realmente al amor perfecto debo de tener toda su palabra. Por eso Juan 8:31 dice que si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. También dice que el que guarda sus palabras realmente es amado. El que guarda sus mandamientos. Luego, no es creer solamente una conclusión y sentarnos ahí. Y yo he escuchado mucho discurso del amor, gente que dice que ama mucho y cree amar, pero realmente no conoce la palabra de Dios, no conoce la doctrina y están en unos errores tremendos. Y ¿qué ocurre? Puede llegar al fracaso. Bien, ¿qué ocurre entonces? Miremoslo bien. Entonces, el 19. En esto conocemos que somos de la verdad. Punto de partida, ¿no? Para y aseguraremos nuestros corazones. ¿Por qué este es el punto de partida, hermano? ¿Por qué los apóstoles, ahora lo vamos a leer, fueron revestidos de toda la verdad? ¿Se sabe? Vamos a leerlo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 9 y 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La promesa de revelar, y luego el 10 ya lo da por hecho, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué Dios le reveló a los apóstoles la doctrina que hoy tenemos nosotros? Y usted puede mirar, hermanos, que antes de revelársela, ellos dejaron todo. ¿Sí? Y nadie en esta vida ha hecho lo que ellos hicieron. Ellos dejaron todo. Y por eso, cuando lleguemos a la presencia del Señor, allá encontraremos la presencia de estos 12 varones, ¿verdad? Y a pesar de que, increíblemente, hay un misterio en eso también, a pesar de que en números son 13, la Biblia nos habla de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Increíble esto, ¿no? Pero este dato, hermanos, es para que usted, como persona que está iniciando en la vida cristiana, que está dando sus primeros pasitos, no se desnuque por los grandes conocimientos antes
que cimentar el amor de Dios en su corazón. ¿Entiende? Porque por ahí Jesús empezó a trabajar a los apóstoles y luego que les limpió el corazón, porque la noche que cena con ellos, les concluye eso al decirles, ya están limpios. Entonces, después de esta limpieza grande que hizo durante este periodo de tiempo, Jesús muere y resucita y les revela esto que estamos mirando acá. Entonces, hubo un gran paso, hermanos, un gran proceso de formar la grandeza del amor en el corazón de aquellos hombres para que la verdad fuera revelada. ¿Sí? Dice ahí, Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿por qué este detalle, hermano? Porque Juan, al ser inspirado por el Espíritu Santo, ubica a esta iglesia a la que le está escribiendo, a pesar de que va a enfrentar el gran fenómeno del anticristo, les dice, mire, ustedes deben guardar sus mandamientos, asegurar sus corazones delante de Él. ¿Cómo? Teniendo confianza en Dios. A partir de ahí, hermano, cuando usted deja que Dios logre generar esto en usted, vendrán muchas cosas que las vamos a mirar hoy mismo, que las hemos leído, pero que hoy las vamos a tocar de una manera conectada con lo que estamos meditando. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 14. Esa, 15, perdón. Dije 14, versículo 15. esa expresión salieron de nosotros. Esa expresión salieron de nosotros porque no eran de nosotros, algo así. Está aquí mismo en esta primera carta. Sí. O sea, quiere decir que obviamente, o sea, fueron los mismos que comenzaron a negar A Cristo. a Cristo, porque salieron de ellos mismos. Y juntándolo con este pasaje, o sea, no eran de ellos porque el amor de ellos no estaba en ellos, el amor a la verdad no estaba en ellos, y no estaban seguros en Dios en cuanto al versículo el 19, en esto conocemos que somos de la verdad, o sea, no practicaban la verdad, no tenían la verdad, tenían un corazón sucio, no recibieron la verdad, por eso salieron de ellos mismos. Hay un parecido, hermanos, y ojalá lo pudieran meditar, con lo que ocurre con otros ministros de aquel tiempo, que por falta de amor a la verdad se apartaron. ¿Sí? Tenían el conocimiento de la palabra, mas no el amor por la verdad. Vamos a leer aquí en Efesios 4, en el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, es que podemos crecer, ¿verdad? Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Devuélvase al versículo 1 y 2. ¿De dónde se origina todo esto? Dice, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces estamos hablando, hermano, el Espíritu Santo trata en cada carta. Usted puede leer, abrir ahora mismo cualquier carta, la que quiera, y siempre te va a enfocar en que hay una base sobre la cual se edifica la vida espiritual. ¿Entiende? Hay un fundamento sobre el cual se construye lo demás en la vida cristiana. O sea, el mundo de hoy en el campo cristiano ha puesto el techo y luego las paredes y por último quizá el fundamento, y eso ha enredado. Entonces lo que tratamos, hermanos, de compartir con la palabra es que hay un proceso donde primero se hacen y se ponen las bases y luego sobre ese fundamento
se empieza a edificar. Así lo manifiesta todo el lenguaje espiritual del Nuevo Testamento. Aquí está la idea entonces en el versículo 1 y 2, que nos lleva, hermanos, a lo que tanto hemos leído durante los últimos tiempos. Volviendo al capítulo 4, ahí 1 y 2 estábamos, ¿no? Entonces pasamos al 11. Mire de dónde surge el 15. Voy a repetir el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Sí? Entonces luego el 12, Efesios 4, el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y va a decir varias expresiones ahí. Entonces, hermanos, nos está poniendo, hermanos, como punto de partida la idea central de que usted debe ubicarse. Póngale mucho cuidado, por favor, en que dentro de usted hay una simiente que no le permite pecar. Le voy a compartir la idea que transmite el Espíritu Santo para que entienda algo. ¿Por qué el Espíritu Santo transmite esta verdad? Porque la mente nuestra ha captado otra verdad errónea. ¿Y cuál es? Somos humanos y por eso pecamos. ¿Sí? Y la verdad del Espíritu Santo es otra. Hay una simiente que te impide practicar el pecado. ¿Por cuál de las dos verdades nos inclinamos? Entonces, si abandonamos esta verdad como base de la fe, como base del crecimiento, de la edificación que puedas tener, el enemigo va a ganar mucha ventaja en ti. Entonces, la primera idea, hermanos, es esa. Entonces, ¿cómo dice aquí? Vea, hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo? Vamos allá a 1 Juan, en el capítulo 4 ahora, porque la palabra perfeccionar, hermano, es la obra de Dios en tu vida. Dios tiene un compromiso contigo. ¿Cuál es el compromiso de Dios contigo? Uno de tantos. Perfeccionar una obra que un día comenzó en tu vida. ¿Sí? Aparece esta verdad en todo el Nuevo Testamento también. En el capítulo 4 te lo va a enfocar en mayúscula. En el versículo, vamos a leerlo desde el 14. La idea está más adelantico, el 18, 17 y 18. Desde el 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, mire esta expresión otra vez, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el miércoles transmitíamos una pregunta, hermano: ¿usted está lleno de temores? Entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en usted. ¿Usted está lleno de temor de que alguien le falle, de que alguien lo abandone, de que alguien ya usted no lo vuelva a ver, de que la vida le haga algo que usted no espera? ¿De qué teme usted? Entonces, vamos a tomar esto, hermanos, como el Señor lo viene planteando en cuanto al perfeccionamiento de una simiente, hermano. O perdón, a través de una simiente que nos va a ayudar en un proceso que algunos de los que están acá apenas están empezando. ¿Sí? Lo digo por lo siguiente, hermanos. No puedo, no debo, no es prudente desde la óptica de Dios que este servidor empiece a enseñar aquí grandes temas doctrinales
cuando usted no ha empezado a perfeccionar el amor en su vida. Llegarán esos temas. Llegarán un montón de cosas que quizá usted conozca, quizás desconozca, esté enredado, no sé ahora mismo. Pero Dios quiere empezar a reconstruir, a edificar algo con bases fuertes. Ya después usted mirará si estas bases le sirven o no le sirven. Yo estoy convencido de que sí sirven, ¿sí? Y el ejemplo, hermanos, del perfeccionamiento de los santos y de perfeccionar el amor, parte, y póngale mucho cuidado y analícelo bien, de lo que Jesús hizo con los apóstoles. Acabo de decirles ahorita que la última noche que Jesús cena con ellos, Él les dice, ya ustedes están limpios. Cierto, gracias hermano, Juan 15:3. Pero cuando Él inicia a trabajar en ellos, y que lo hace a través del Sermón del Monte, empieza a transmitirle, vea, necesito que ustedes sean pacificadores, necesito que ustedes sean mansos, necesito que ustedes sean humildes, necesito que ustedes sean limpios de corazón, necesito que ustedes sean personas que cuando hablen mal de ustedes se gocen y se alegren, necesito que sean luz, necesito que sean la sal. Todo el Sermón del Monte. Y fue trabajando esto en ellos, hermano, que cuando los apóstoles empiezan a dirigir la iglesia, ellos eran luz, ellos eran sal, ellos eran mansos, ¿sí? Entonces, ¿pudo haber Jesús de uno empezado enseñándole las grandes doctrinas y los grandes misterios al apóstol? Sí. Pero el apóstol Pablo lo aclara, gracias a Dios. ¿De qué sirve tener claro todos esos misterios si todavía no tengo el amor? Hermano, pero mire que uno construye el amor de Dios es con base en la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Si uno primero no aprende con la palabra, uno no llega a un amor perfecto. Es posible que llegue un amor humano y nos podemos estar abrazando cada rato, pero es un amor humano que no está construido en la verdad, y la verdad es la palabra. Por eso, toda la palabra que está escrita es buena, grave y perfecta para edificarlo. Y por la palabra es que podemos llegar a ser limpios y construir un amor que no es fácil para nosotros. Un amor donde no miramos por lo nuestro, sino miramos en el otro, donde realmente podemos santificarlo. Eso no se construye con un amor humano, si no hemos construido con base en la verdad, y esa verdad está en uno y uno está mirando en ello. Por eso entonces Dios quiere, vamos a repetirlo, el trabajo de perfeccionar algo en usted. ¿Y por qué, hermanos? Porque dice ahí si está en Efesios 4, no sé si está ahí todavía, en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué perfeccionarlos? También para la edificación del cuerpo de Cristo. Mañana o pasado, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, usted es constituido, según el versículo 11, en un ministro de Dios, en una persona puesta por Dios para la edificación de su cuerpo. Entonces, una de las cosas que usted debe tener radicada en su corazón son las grandes bondades que nuestros hermanos apóstoles desarrollaron en sus vidas. ¿Qué desarrolló el Espíritu Santo en ellos? Todo el carácter de Cristo. Nadie pudo contra esto que ellos vivían e irradiaron. Usted está llamado hoy, hermano, a vivir la vida cristiana no de cualquier manera. Usted necesita bases. Y a partir de esas bases, este versículo 15, no lo miramos bien, de Efesios 4, lo está llevando a una actitud. ¿Cuál es esa actitud? Seguir la verdad en amor. Porque esta actitud, hermanos, lo va a llevar al versículo 16. Observa el versículo 16. Cuando cada uno llegue a lo que el versículo 3 está trabajando, el versículo 3 está
enfocándonos de que debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Entonces dice el 16, entonces el cuerpo bien concertado y unido por estas coyunturas. ¿Cuáles coyunturas, hermanos? De las que viene hablando arriba, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad perfeccionada, hermano, usted necesita dejar que Dios perfeccione cualquiera de estas virtudes en usted, sea el amor, la mansedumbre, la humildad, cualquiera de estas, o todas. Y esto, hermanos, lo va a llevar a lo que vamos a mirar, que fue depositado, trabajado y perfeccionado en un gran siervo de Dios. Y lo vemos en 2 Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 10. Deténgase ahí, porque usted va a encontrar aquí en este versículo, hermano, voy a repetir, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, va a encontrar el fundamento de alguien que fue uno de los siervos que más alaba el Nuevo Testamento. Uno de los siervos que más recibe elogios en el Nuevo Testamento. Casi nadie recibe tanto elogio como este chico. Pero hay una fuente, hay una base en él. Observe el versículo 10. ¿En qué fue perfeccionado este chico? ¿Lo tiene? Pero tú has seguido, observe, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y pases al 11 si quiere, porque también fue perfeccionado en la capacidad de sufrir persecuciones. Y por eso, hermanos, el Espíritu Santo habla también de este siervo. Los grandes elogios que surgen para él tienen peso en el gran fundamento que fue perfeccionado en su vida. Entonces, hermano, usted quiere afianzarse en la verdad y asegurar su corazón. Concéntrese en el ideal de esa simiente que va a perfeccionar un montón de virtudes dentro de usted. Órele a Dios, porque lo que usted tiene ahí enfrente de sus ojos, ¿usted lo tiene ahí? Fue perfeccionado en este caballero. Y por eso Pablo lo mandaba a la obra. Por eso el Espíritu Santo lo constituyó como evangelista. ¿Sí? Si usted quiere llegar a este nivel de tener una conducta, un propósito de acuerdo a Dios, una fe, una longanimidad, y observe el fruto, el amor y la paciencia totalmente perfeccionada en su vida, hago un paréntesis, usted quizá hoy lo vea esto, lo vea por allá en Japón o por allá en Plutón. ¿Sí? ¿Cómo hacer, hermano? Pero observe lo que dice Pablo: tú has seguido a mí. A los pies de Pablo, acompañando a Pablo, este chico llegó a ser un hombre formateado en el espíritu, con todo este bagaje espiritual. Entonces, cuando se habla en Efesios, hermanos, de perfeccionar, y en 1 Juan de perfeccionar el amor, y que este perfeccionamiento es el que nos lleva a las grandes gestas que Dios quiere desarrollar en nosotros y por medio de nosotros, eso nos está haciendo un llamado, hermano. ¿Y sabe cómo se llama ese llamado? Humíllese ante Dios, para que Dios logre hacer de ese animal feroz que tal vez es usted, de ese animal salvaje, ese hombre
que dice Efesios 4:13. Miren una vez más. Un hombre como perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, concluyamos de la siguiente manera en el tema de hoy. Si usted logra, hermano, concentrarse y trabajar diariamente en la idea de que dentro de usted hay una simiente que no le va a dejar pecar, y que usted quiera asegurar su corazón pidiéndole cada día que lo perfeccione, Dios lo va a lograr en usted. Porque dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. No sé si lo habrán leído. Por allá está en 2 de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, del 3 al 10, más o menos. Este perfeccionamiento que usted logre empezar a trabajar ahora que apenas está empezando la vida cristiana, y que usted en sus oraciones empiece a pedirle esto a Dios: Señor, yo quiero crecer en amor, yo quiero crecer en paciencia. ¿A quién le gustaría esto? Yo quiero crecer en longanimidad, yo quiero crecer en mansedumbre. ¿Por qué? Porque más adelante, ya lo hemos leído, me va a exigir, me va a pedir la palabra: el siervo de Dios debe ser amable, debe ser manso, ¿sí? Esa es la idea del tema, hermanos, en cuanto al amor. No tanto, hermanos, que miremos el amor como un tema, no, sino que miremos cuánto de él ha crecido acá dentro de nosotros como la base que Dios quiere poner en nuestras vidas, como la base para su relación matrimonial, por ejemplo. ¿Por qué la base para su relación matrimonial? Porque ¿qué le dice el Espíritu Santo al marido? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Lo voy a repetir para que las mujeres lo tengan más claro, ¿no? El Espíritu Santo le dice al marido: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, como usted también ve eso de aquí a Japón en el día de hoy, como Cristo amó a la iglesia, y resulta que Cristo amó a la iglesia sacrificándose, dejándose, humillándose, y sobre todo, hermano, no tomando en cuenta los pecados de la iglesia. Así la amó. Y luego la lavó y la santificó. misericordioso. El amor del hombre hacia su esposa debe basarse en eso también. En que no le tome en cuenta sus pecados. Y debe entregarse a sí mismo por ello. Ahora, vuelvo al punto. Pero si no se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿qué vamos a llegar allá? Entonces resulta que después me dice que para poder administrar la iglesia tengo que administrar bien la casa. ¿Lo han leído algún día? 1 Timoteo 3. Entonces sí se necesita, hermanos, un trabajo desde abajo, desde un fundamento que Dios pone, ir edificando para perfeccionar hasta que todos lleguemos. Esa es la labor de Cristo en la iglesia, para que la iglesia llegue a ser, como Él también lo dice en Efesios, un templo santo, un edificio bien coordinado, hablando en términos espirituales, no físicos, donde todo hermano tenga como base única el amor de Dios perfeccionado en nuestro corazón. ¿Sí? Va más allá, hermanos, de un sentimiento que creamos tener por alguien o por algo. ¿Sí? Va más allá de cuestiones meramente humanas aquí en la tierra. Es algo serio, porque lo hemos mirado en estos días. Es el amor aquel que nos irrita, es el amor aquel que todo lo sufre, es el amor aquel que todo lo soporta, es el amor que todo lo espera, no se desespera. ¿Sí? Y hoy estamos cuantos aquí, no vinieron muchos, el miércoles no vinieron muchos, pero hoy vamos, hermanos, en el amor, tratando de dejarnos llevar por Cristo para que Él perfeccione en cada una de sus vidas ese amor.
en cada uno de sus corazones esa mansedumbre, esa humildad y ese carácter de no pecar. Quiero leer para terminar ahí en 1 de Juan. Estamos en el capítulo 3, vamos a leer un versículo ahí. Capítulo 3 de 1 de Juan. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ¿qué? Poner. Hay, hermanos, la necesidad de empezar a crecer en el acto de poner lo nuestro al servicio de los demás. Y la ñapa, hermanos, que no puede faltar, aparece en 2 Corintios 12. Y grábese esto como si usted lo hubiera escrito ahí. Léalo como si fuera usted mismo el que lo estuviera diciendo desde su corazón. Porque en el amor de Dios, yo lo voy a leer, hermanos, diciéndoselo a ustedes desde el corazón mío. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. En este versículo, hermanos, está el gran nivel, o uno de los grandes niveles que debe alcanzar el amor perfeccionado. 12:15 de 2 Corintios dice: y yo no sé si usted quiere decirlo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Nunca se espera, ¿cómo se llama eso? Que sea recíproco. Nunca. Cuando el amor es perfeccionado, no espera que den. ¿Sí? Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Yo espero que se haya entendido la intención del tema, hacia donde Dios nos quiere llevar, a un nivel, hermano, donde entonces los asuntos doctrinales caigan en un corazón abonado por su amor, ¿sí? Donde no caigan en un corazón árido, seco, reseco, sino que cuando los grandes temas doctrinales empiecen a caer en nuestro corazón, ya Él esté dotado de la fuente inescrutable del amor de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga. Amén.